Declaración doctrinal. De la moción, hermano. ¿Estamos ahí, iglesia? Son 2 versículos, vamos a leerlos juntamente, por favor. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citarlo, sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Señor, te damos gloria a ti, Señor, como cantábamos, gracias. Qué bendición es reunirnos como tu iglesia para adorarte. Ahora nos disponemos a abrir tu bendita palabra. Queremos darte gloria también, Señor, al escucharla con atención, al escucharla con reverencia. Pero sobre todo, Padre, queremos llevarla por obra. Queremos vivirla, Señor, para glorificar tu nombre. Que tu Espíritu Santo nos guíe en entendimiento, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Asiento, hermanos, por favor. Hermanos, hemos hablado ya con estas 4 enseñanzas, gracias a Dios, acerca de eclesiología, acerca de lo que es la iglesia. Esta es la 4ª parte. Hay mucho más que hablar de las escrituras acerca de lo que es la iglesia. Y a manera de introducción, hermanos, solo voy a mencionar rápidamente los títulos que ya hemos estudiado, gracias a Dios. Hemos dicho, hermanos, que creemos y enseñamos que la iglesia está formada por todos los salvos. Hemos dicho que Cristo es la cabeza de la iglesia, que la iglesia es el templo de Dios, que cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, un organismo vivo, ¿lo recuerda? Afirmamos también y creemos en este lugar que la autoridad suprema de la iglesia es Cristo Jesús, hermanos. Cristo también, afirmamos, constituyó a hombres para la edificación de su iglesia. Y hoy vamos a ver 3 puntos importantes. Creemos y enseñamos acerca de la autonomía de la iglesia, ¿qué, hermanos? Local. Creemos y enseñamos que ciertos dones espirituales cesaron, y creemos y enseñamos que el propósito, hermanos, de la iglesia es la gloria de Dios, glorificar a nuestro Dios, como bien alabábamos. Vamos a ver el primer punto. Creemos y enseñamos acerca de la autonomía de la iglesia local, hermanos. Vemos en el Nuevo Testamento cómo las iglesias locales eran independientes, es decir, no dependían de otras iglesias. Ellos tenían, y se muestra en la Escritura, que tenían su propio cuerpo de ancianos, que eran quienes tomaban las decisiones de la iglesia local, como aplicar la disciplina, como las enseñanzas, como llevar un orden en la iglesia, entre otras cosas. Cada iglesia tenía esta estructura de gobierno independiente de otras iglesias. Por ello vemos que en el Nuevo Testamento, hermanos, se menciona que cada iglesia, por ejemplo, la de Éfeso, la de Corinto, la de Tesalónica, la de Roma, mencionamos hace 8 días la de Filipos, tenían sus propios obispos y sus diáconos. Filipenses 1:1 lo mencionamos hace 8 días. Pablo dice, y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús que están ¿en dónde, hermanos? En Filipos, con los obispos y diáconos. Es decir, tenían su membresía ellos. Membresía, hermanos, es un compromiso de vivir, escuche bien,
como una familia. ¿Cuántos dicen así es? Es el compromiso de vivir como una familia, la familia de Dios, en donde se procuran los unos a los otros, en donde nos amamos los unos a los otros, en donde nos ayudamos los unos a los otros, en donde nos exhortamos los unos a los otros, hermanos, a vivir honrando a Dios y obedeciendo sus mandatos bíblicos. Eso enseña la Escritura, hermanos. Hermanos, la membresía es un pacto ante Dios a vivir como un cuerpo, como una iglesia que se ama, se procura, como una iglesia que se santifica para la gloria de Dios. Todo eso es bíblico, hermanos. Son mandatos de Dios. La membresía, hermanos, honra el diseño que Dios ha revelado para la salud y la misión que tiene la iglesia. Una iglesia sana. Por ello, hermanos, en el Nuevo Testamento, no sé si al principio dije Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hermanos, cada iglesia local llevaba, mejor dicho, un orden. Tenía sus propios diáconos. Cada iglesia local se encontraba bajo el liderazgo de pastores ancianos que ¿qué hacían? Cuidaban de ella. ¿Sí? Cuidaban de la doctrina, de lo que se enseñaba, ¿sí? Cuidaban también de la disciplina en la iglesia. Se encargaban de nombrar o llamar incluso a líderes. Era parte de su trabajo, de mantener a la iglesia, hermanos, firmes en las verdades bíblicas de la palabra de Dios. Una de las misiones del trabajo, de los deberes de todo pastor en cada iglesia local es vigilar que se mantenga el orden para que la iglesia reciba, hermanos, las verdades de la palabra de Dios. Mi labor aquí es que usted reciba la verdad de la palabra. Amén, hermano. Hablando de ese cuidado que debe de tener todo pastor acerca de lo que se predica y se enseña, hermanos, yo le hago una pregunta, hablando de esas verdades bíblicas. ¿Hoy hay pastoras? Sí, pero no es bíblico. Voy a hacer la pregunta de otra manera. Si las hay. ¿Es bíblico? La Biblia, la palabra de Dios menciona que haya pastoras? No. Cristo dirige su iglesia, amén. ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio de su palabra y dones que da a su iglesia, a cada uno de nosotros. Y lo hace, esta dirección de su palabra de Dios, la hace a través de líderes piadosos que Él mismo constituyó para la edificación de la iglesia. La escritura bíblica, hermano, la estructura bíblica de la iglesia, hermano, enseña que el liderazgo de la iglesia son líderes, hombres, que menciona la escritura, obispos, ancianos o pastores, quienes son encargados, hermanos, de dirigir y pastorear a la iglesia que es de Él, a la iglesia de Cristo. Vamos a Efesios 4:11, versículos que usted conoce, hermanos. Efesios 4:11, y lo leo. Y Él mismo, refiriéndose a Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otras pastoras y maestros. Ojo, dice a otros pastores y maestros. No dice pastoras, hermano. Dice a otros, no dice a otras. Dice pastores y maestros. Con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué, hermano? Del ministerio, del servicio a Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice el verso 13, hasta que ¿qué, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios desea que maduremos cada vez más.
A la luz de la palabra de Dios, hermanos, no hay pastoras. La Biblia no habla en ningún lugar de que las mujeres pueden tener ese cargo. No lo habla. A veces mencionan aquí a Débora. Es otro contexto, hermanos. Tomó decisiones ahí, pero no como una pastora. Lo digo en otras palabras. El oficio pastoral para mujeres no existe en la palabra de Dios. Ya lo leímos, ahí está el oficio en la Escritura. A la luz de la palabra de Dios no hay tal, hermanos. Tan solo uno de los requisitos para aquellos que desean obispado, o es decir, ser pastores, lo tenemos en 1 Timoteo 3:1. Vamos a ir rápidamente. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela, ¿qué, hermanos? Buena cosa desea. Un buen deseo en su corazón tiene. Si anhela ser obispo, si anhela ser pastor, es algo bueno. Dice el verso 2. Pero es necesario que el obispo, entiéndase pastor, entiéndase anciano, sea irreprensible. Dice ahí marido de una sola mujer. No está diciendo esposa de un solo marido. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es decir, requiere que el varón que predica la palabra, que es un pastor, sea fiel a su esposa. Marido, esposa. No, esposa, marido. Bíblicamente no hay pastoras, pero es que la pastora de mi iglesia sabe mucho. Estudió varios seminarios y predica impresionantemente. No importa. No importa. No importa porque Dios soberanamente estableció un orden, que es el que acaba usted de leer. El orden que Dios estableció para el pastorado, hermanos, no depende de la preparación de nadie, ni de las capacidades de nadie. Depende solamente del diseño soberano de Dios que ha dado para el liderazgo de la iglesia. Amén. Termino esta parte hablando del cuidado del pastor hacia la iglesia. Una iglesia con pastora no es una iglesia bíblica. No es una iglesia en el orden bíblico. Volviendo a nuestro punto, hermanos, creemos y enseñamos sobre la autonomía de la iglesia local. Las congregaciones en el Nuevo Testamento tenían sus obispos, sus diáconos, su propio cuerpo de ancianos para dirigir y gobernar la iglesia local. En otras palabras, eran congregaciones autogobernadas, pero también autosustentadas, hermanos. Y ojo, aún nosotros no somos una iglesia autosustentada. Aún la manutención del pastor de esta iglesia local depende en su mayor parte de la iglesia de California, de IBFG California y de otra iglesia. Confiamos, hermanos, en que llegue el momento en que nuestra propia iglesia pueda sustentar el lugar, pueda sustentar los gastos, pueda sustentar al pastor que predica y enseña en esta iglesia. Quien sea que fuese. Amén, hermanos. Quien sea que fuese.
Hay iglesias, hermano, que dependen de otras iglesias en cuanto al gobierno, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la enseñanza. A veces se le llama cobertura, en cierto sentido. Hay quien dice, yo te voy a dar cobertura, pero mira, tienes que enviarme de tus finanzas. Te voy a dar la cobertura, pero tú vas a hacer las cosas de esta manera. Yo te voy a dar cobertura, pero tienes que sujetarte a nosotros para predicar lo que nosotros te digamos. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos la libertad de predicar lo que el Señor y el Espíritu Santo nos indican. Amén. Entonces, hermanos, creemos y enseñamos lo que enseña el Nuevo Testamento, que las iglesias eran iglesias independientes con su propio cuerpo de ancianos que determinan todos los asuntos de membresía, de disciplina, del gobierno de la iglesia. Por supuesto, hermanos, la autonomía de la iglesia local no le impide tener compañerismo o colaboración con otras iglesias. No hay un impedimento alguno, ninguno, por supuesto. Creemos y enseñamos, hermanos, que ciertos dones espirituales cesaron. Y viene un punto importante, hermanos, que quiero decirle que no son cuestiones de salvación, que no son cuestiones fundamentales. Pero estamos viendo lo que creemos en este lugar, hermano, como estudiamos en la palabra de Dios. ¿Qué es un don? Es una capacidad espiritual dada por Él. ¿Para qué es el don, hermano? Para edificar a la iglesia. 1 Corintios 12:11. Dice, pero 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, es decir, dones, a cada uno en particular, como Él, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo. Cuando una persona viene a Cristo arrepentido y en fe y entrega su vida al Señor, el Espíritu Santo lo bendice dándole estas capacidades espirituales que se llaman dones. Por lo menos uno, por lo menos todo. No hay cristiano verdadero que tenga un don, que no tenga un don mínimo. Espero que usted conozca cuál es su don, lo debe de conocer, o sus dones. Eso es un don espiritual. Dice el verso 12, 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis, ¿qué? Perdón, hermanos. 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué, hermanos? Para la edificación de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son los dones espirituales? Mire, hay distintas porciones en la Escritura, hermanos. Por el tiempo, imposible, no es el tema en sí. No las vamos a tocar, pero vamos a mencionar algunas. Hay distintas porciones en el Nuevo Testamento que hacen mención de los dones. Por ejemplo, ya mencionamos unos en Efesios 4:11. El don de pastor, de profeta, de evangelista, de maestro, está en Efesios 4:11. También se habla del don de sabiduría, 1 Corintios 12:8. También se habla acerca del don de fe y sanidad, 1 Corintios 12:9. El don de lenguas y milagros, 1 Corintios 12:10. En Romanos también el apóstol Pablo nos habla acerca del don de profecía, de Romanos capítulo 12, del verso 6 al 8, nos dice de profecía que hay don de servicio, de enseñanza, de exhortación, de repartir, de presidir y de misericordia. Y dice de misericordia hacerlo con alegría. Estamos a ver, hermanos, qué don o qué dones tenemos cada uno de nosotros para servir al Señor, edificando a la iglesia. Ahora, hermanos, hay sobre todo dos dones en donde se centra la atención respecto si siguen vigentes o no. Es el don de lenguas
y el don de sanidad. ¿Qué es el don de lenguas? La referencia bíblica inmediata que viene a nuestra mente es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el día de Pentecostés, ¿verdad? En donde vino el Espíritu Santo sobre los galileos y comenzaron a hablar en lenguas. Las lenguas son idiomas humanos, muy claro. Las lenguas son idiomas humanos. Humanos. No balbuceos sin sentido. Eran idiomas humanos y quienes los escuchaban hablar a esos hombres se quedaban impresionados, atónitos, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque sabían que eran hombres que no eran de su nacionalidad y hablaban el lenguaje que ellos hablan sin jamás haber estudiado otro lenguaje. El Espíritu Santo en ese momento hizo eso. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 7, por favor. Hechos 2, 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Hechos capítulo 2, verso 7. Y estaban, ¿qué? Atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en qué? En nuestra lengua en la que hemos nacido. Mire, había personas de toda región. Había, dice, partos, medos, en el verso 9, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué hablaban esas personas? Llenas del Espíritu Santo, hablaban las maravillas de Dios. Eso fue un hecho que Dios permitió soberanamente. De ahí surgieron muchas otras iglesias, hermanos, porque escucharon el Evangelio, escucharon la palabra de Dios, las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Es como si usted va a Tokio, va de visita y está usted ahí y usted empieza a hablar japonés sin haberlo estudiado para predicar y enseñar, hablar las maravillas de Dios. Eso es hablar en lenguas, hermano. Eso es hablar en lenguas. Creemos que Dios lo usó en su momento, hermanos. Hoy, tristemente, hay un desorden en algunas iglesias. Dicen hablar en lenguas, dicen hablar, deberían ser las maravillas de Dios, pero ni lo hicieron como aquel tiempo que Pablo ordenó que lo hicieran 1, 2 o 3 cuando mucho, y que lo hicieran en orden, y alguien que ¿qué? Que interpretara. El otro don, hermanos, es el de sanidad. Y aquí es muy importante diferenciar algo, hermanos. Una cosa es el don de sanidad, como la Biblia lo enseña, y otra cosa es que Dios puede sanar. Son dos cosas diferentes, hermanos. Una cosa es el don y otra cosa es el mover soberano de Dios, porque Él sana, hermanos. En cuanto al don de sanidad, hermano, en los apóstoles, la Biblia narra que incluso, hermanos, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ese es un don, hermanos. Ese es un don de sanidad. ¿Puede imaginar eso, hermanos? Que aún la sombra... Hechos 5:12, vamos por favor, Hechos 5:12.
Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice el verso 15, bueno, adelante dice que el número de creyentes iba en aumento, mujeres y hombres. Verso 15, tanto que sacaban a quienes, hermano, verso 15. A los enfermos, ¿a dónde? A las calles, y los ponían en camas y lechos para que al paso de Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Verso 16. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, no algunos, todos eran sanados. Todos. Pedro ni siquiera oró en algunos casos por ellos. Sin embargo, como poseía el don de sanidad, ese don dado por Dios, aquellos enfermos sanaron. Las personas, como lo leímos, salían al paso de Pedro para que aún su sombra pasara sobre ellos y eran sanados. Hermano, ese es un verdadero don de sanidad. En la actualidad, hermanos, al menos yo no conozco que alguien sane de esta manera, que aún su sombra. Al menos un servidor no ha oído de alguien que vaya con este don de sanidad en hospitales de cama en cama levantando a los enfermos. Incluso enfermos terminales. O en la pandemia, al menos yo, hermanos, no supe de nadie que fuera sanando a tantos como pudiera, que tuviera el don. Y aunque su sombra fuera, que pasara por ellos. El apóstol Pablo también tenía el don de sanidad. Hechos 19, 11. 11 y 12, hermanos. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, es decir, de Pablo, parte de su vestimenta, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos, ¿qué? Salían. Hermanos, ¿recuerda a qué se dedicaba Pablo cuando trabajaba? Hacía tiendas. Y investigando un poquito, hermano, en el trabajo se acostumbraba, sobre todo en este trabajo, a llevar ciertos paños para el calor, el sudor, ciertas prendas. Seguramente apunta a ello, hermano, que aún esos paños, esas prendas del cuerpo de Pablo eran llevados a los enfermos y estos sanaban. Yo no tengo testimonio de nadie que haya hecho esto, hermano. Al menos yo no. Al avanzar en el Nuevo Testamento, los mismos apóstoles, hermano, que hicieron estos prodigios porque tenían el don de sanidad, hermano, dejaron de sanar mediante el don que evidentemente tenían. Por ejemplo, Pablo no sanó a Trófimo ahí en Mileto. Lo dejó enfermo, si usted recuerda. Lo quiere checar en casa, 2 Timoteo 4:20. ¿Por qué no lo sanó? Ni tampoco decidió enviarle, por ejemplo, algún lienzo de su prenda al joven Timoteo que tenía afecciones, problemas de salud estomacal, ¿lo recuerda? Pudo haber mandado algo, como lo estamos leyendo. Era su compañero de milicia, era su discípulo. Pudo haberlo hecho. La realidad es que no sabemos. No voy a decir algo que no está en la Escritura. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé.
La Biblia no lo enseña. Sin embargo, ya no se dio. ¿No hubiera deseado Pablo dejar al joven Timoteo sano? Iba a ser una labor difícil de estar al frente de la iglesia. Es una labor, hermano, extenuante. No es como llegar de un trabajo a las 11 de la noche y entrar a las 8, que es muy cansado. Este trabajo, hermanos, es extenuante. Hubiera deseado Pablo con todo su corazón, con todo su amor, haber ayudado a Trófimo y a Timoteo. Hermanos, Dios realizó milagros y usando a los apóstoles. Indudablemente lo acabamos de leer en la palabra de Dios. ¿Para qué lo hizo? Para que las personas supieran que ellos, que esos hombres, que los apóstoles que estaban con este don, hermano, fueran reconocidos como enviados de parte de Dios. Que eran mensajeros de Dios. ¿Y un mensajero qué lleva, hermano? Un mensaje. ¿Qué mensaje llevaban? El Evangelio de Cristo. Entonces, ellos fueron reconocidos de parte de Dios por los prodigios, enviados de parte de Dios por los prodigios y maravillas que realizaban, con el don de lenguas. Pero también reconocieron que eran mensajeros de parte de Dios. Es decir, algo importantísimo. La gente, por lo que Dios puso en ellos como don de sanidad, la gente reconoció que aún el mensaje que ellos iban a predicar venía de parte de Dios. El mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y muchos escucharon el mensaje y ¿qué cree? Fueron salvos, hermanos. Así como usted, así como un servidor. El mensaje sigue siendo el mismo. La palabra es eterna. La palabra tiene poder. La palabra puede convencer un corazón por muy duro que éste sea. Aquí habíamos corazones duros de piedra, hermanos, que no éramos nada sensibles a la voz de Dios, a la voz de su palabra, a la bendita palabra de Dios. Y mire, hoy estamos aquí deseosos de que llegue el jueves, deseosos de que llegue el domingo, para tener contacto como hermanos, como un cuerpo a quien amamos, y que el Señor hable para darle gloria a Él. Todo cambió porque esta palabra, este libro, es la palabra de Dios poderosa. Ese don, reitero, hermano, es algo que por lo menos un servidor no ha visto, hermano, de esta manera. Hay cosas, pero la Biblia dice que hay milagros engañosos, lo estudiamos, ¿se acuerdan? Cuidado, entonces hay que tener cuidado. Si hay milagros, algunos engañosos. Por ello, hermanos, lo importante aquí es entender la total diferencia entre el don de sanidad, que creemos eso, ya no se ve en el transcurso del Nuevo Testamento, y el orar por sanidad. Creemos en la actualidad, hermanos, que en la actualidad nadie posee un don como este, reitero, como el que muestra la Biblia. Como se manifestó con Pedro, como se manifestó con Pablo, que aún su sombra sanaba. Creemos que nadie en nuestros días manifiesta así, de esa manera, el don. Sin embargo, hermanos, creemos en esta iglesia y enseñamos que Dios oye y responde la oración de fe. En esta iglesia creemos y enseñamos que Dios en su gracia sigue sanando a los enfermos conforme a su perfecta y soberana voluntad. El Señor sigue respondiendo la oración de su pueblo. En el tiempo de Él, a la manera de Él. Porque Dios es el mismo. Por eso oramos, por eso el martes aquí oramos. Por diferentes razones. Primero, ¿sabe qué hacemos? Nos ponemos a cuenta y damos gracias antes de pedir. Y damos gracias a Dios, hermanos.
Nuestro Señor, amada iglesia, sigue siendo el mismo. Él sigue escuchando las oraciones y sanando a quien Él quiere. Y si Dios no decide sanar a alguien como no sanó en su momento, ¿a quién? A Pablo. Debe bastarnos su gracia. Amén. Segunda a los Corintios 12:8 dice: respecto a lo cual 3 veces te he rogado al Señor que lo quite de mí, ese aguijón. Se habla de una enfermedad, no entremos en especulación. Hay quien habla que dice que era su vista, que la estaba perdiendo. Hay un versículo que dice: mira con cuáles grandes letras te escribo. No entremos en ello. Estaba siendo afligido, hermano, y dice Segunda Corintios 12:8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dice el verso 9: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 3 veces rogó. ¿No sería un hombre de fe, hermano? Pablo. Pero por supuesto que sí. Pero Dios es soberano. Él estuvo afligido en su cuerpo. Ya no se ve el don de sanidad, pero sí se ve una lección maravillosa de parte de Dios. Hermanos, debe bastarnos la gracia de Dios. ¿A usted le basta? Cuando el Señor guarda silencio, cuando aparentemente no pasa nada, debe bastarnos, debe ser suficiente para seguir adelante. Al final de todo, hermanos, el Señor, reitero, es soberano. No negamos, hermano, que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando Él quiere, porque nuestro Dios indudablemente sigue sanando. Eso que quede muy claro, hermanos. Sigue sanando. Hay que tener cuidado, sí, porque hay engañadores. Hay engañadores que abusan. No todo el que me dice Señor, Señor. Oye, Señor, pero en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros. No pocos, muchos milagros. Y al final el Señor les va a decir: apartaos de mí. No los conozco, hacedores de maldad. Hay que tener cuidado con todo ello. Por ello, hermano, cuando una persona no está firme en la palabra de Dios, es muy fácil de ser engañada, o más fácil de ser engañada con cualquier viento de doctrina. Que el Señor nos ayude, que nos lleve a ser una iglesia entendida. Amén, hermanos. Entendida en su palabra, entendida en sus verdades, capacitados por Él mediante la bendita palabra de Dios. Reitero, hay engaños. Muchos enseñan que el propósito de la iglesia es ser sanados, que no te tienes que enfermar, es ser ungidos para no padecer, ni sufrir, ni enfermarse. Hay lugares que enseñan esto, hermanos. Hay lugares que enseñan esto. Pero entonces, ¿acaso Pablo se equivocó? Perdón, Cristo se equivocó cuando dijo: en la vida tendréis aflicción, en este mundo tendréis aflicción. Vamos a tener aflicción, va a ser probada nuestra fe, pero va a ser para algo bueno, hermano. Forjar el carácter de Cristo en su vida y en la mía. Número 3, hermano, creemos y enseñamos que el propósito de la iglesia, hermanos, es glorificar a Dios. El propósito de la iglesia la formamos todos los que pertenecemos a Cristo. Ustedes, hermanos, como cuerpo de Cristo, es la iglesia. El propósito que tenemos es darle gloria a Dios. Efesios 3, 20 y 21, por favor.
Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es, ¿qué, hermanos? Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto está hablando de Dios. Aquel que es poderoso se refiere a Dios. Dice el verso 21. Y note, a él, ¿qué, hermano? Sea gloria ¿en dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Hermanos, la Biblia es clara. Este es el propósito bíblico de cada iglesia. Este debe ser el propósito bíblico de toda congregación, de toda iglesia, hermanos. Darle gloria a Dios. El darle gloria a Dios es apuntar hacia su amor en todo lo que hagamos, apuntar hacia su bondad. Él merece toda gloria porque la iglesia se trata de Él, hermanos. La iglesia se trata de Dios, no de nosotros. Somos su iglesia, pero el propósito de la iglesia se trata de Él, no del ser humano. No se trata de ningún hombre la iglesia, se trata de Dios, no de nosotros. Se trata de Dios, por ello dice, repito el verso 21 de Efesios 3, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Por ello el propósito, hermano, como podemos ver en la Biblia, el propósito supremo de la Escritura es de la existencia, incluso por supuesto de la iglesia, de la humanidad misma y de todo lo que existe, es dar honor, reconocimiento, alabanza eterna a Dios a través de Jesucristo. La iglesia no existe para que nosotros seamos los protagonistas, sino para que nosotros hagamos visible, hermanos, ante el mundo y reflejemos la bondad de nuestro Dios. Reflejemos el amor de nuestro Dios. Reflejemos usted y yo la paciencia de nuestro Dios. Reflejemos el poder transformador de Dios, que es su palabra. Esa es la tarea que usted y yo tenemos. Que con su vida y mi vida reflejemos que este libro tiene poder, porque es la palabra de Dios. ¿De qué otra forma, hermanos? Hay un propósito para la iglesia que es dar la gloria a Dios. ¿Cómo damos la gloria a Dios, hermano? La iglesia glorifica a Dios cuando predicamos la palabra. Cuando se expone la palabra de Dios, cuando se expone sin torcerla, hermanos, cuando no se saca de su contexto, cuando se expone la sana doctrina para que la congregación la viva. Estamos dando gloria a Dios. En las cartas pastorales, hermano, incluso no vemos que Pablo instruya a Tito, a Timoteo acerca de la alabanza, por ejemplo. Que es glorioso alabar a Dios. Pero no hay instrucción en las cartas pastorales. Sino Pablo da instrucciones de predicar la palabra. Segunda Timoteo 4:1, hermanos. Segunda Timoteo 4:1 al 4. Esto es tremendo, hermanos. Esto es poderoso. La encomienda que Pablo da a Timoteo. Vea a quién pone como testigo de lo que le va a encargar. ¿Y de qué forma se lo encarga? Le dice, te encarezco delante de ¿quién? Dios. Fíjese nada más, hermano. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Nada más la pura entrada, hermanos. ¿Qué le encareció? Que prediques la palabra. Hermanos,
otra vez, que prediques la palabra. Esto te encargo poniendo al Señor que juzgará, como testigo al Señor que juzgará vivos y muertos. Esto te encargo que hagas. Que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, Timoteo, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Dice el verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Una pausa aquí. Esa palabra cuando dice no sufrirán, es decir, hermano, es fuerte, pero es importante. Dice, van a llegar tiempos en los que las personas, escuche bien, no van a aceptar la sana doctrina. No la van a aceptar. No la van a soportar. Retomo el verso 3, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme ¿a qué? A sus propias concupiscencias. ¿Qué significa este versículo, hermano? Que va a haber personas que no van a aceptar la sana doctrina porque no la van a poder soportar. ¿Y qué van a hacer? Van a decidir buscar a pastores a modo que les digan lo que quieren oír. Hermano, es bien triste lo que está pasando en muchos lugares. Aquí no es la excepción. En todo lugar. Van a buscar pastores que les digan lo que quieren oír. Por eso, mire, van de un lado a otro muchas personas, en todos lugares. Conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4, perdón. Y apartarán de la verdad, ¿qué, hermanos? El oído, y se volverán. Van a apartar la atención, sus sentidos y el interés de la palabra de Dios, de la sana palabra, y se volverán a las fábulas. Hermanos, lo principal de una iglesia es la predicación de la palabra de Dios. Repito esto, hermano, lo principal es predicar el evangelio que está en la palabra de Dios. Esto salva, hermanos. Esto trae fe verdadera. Esto transforma vidas. Eso hace de una persona vil, hermano, a alguien que ahora ama y alguien que ahora perdona. Es lo principal, la predicación de la palabra. Por eso te encarezco delante de Dios, decía. Hoy en día, para muchas iglesias, hermano, lo más importante no es la palabra. Qué triste. En muchas iglesias lo más importante pueden ser otras cosas. Puede ser el sonido, que sea un sonido de la tecnología más avanzada. O unas luces impresionantes, invierten miles, a veces yo me imagino que hasta millones de pesos. No está mal tener un buen sonido, hermano, pero lo principal es esto, hermanos. Es la palabra, el alimento de nuestra alma. El alimento para mi matrimonio, el alimento para mi esposa, el alimento para mis hijos. El alimento que nos transforma para darle gloria a Dios. Eso es lo más importante, amados hermanos. No el sonido, no las luces. A veces se invierte tanto en eso. ¿Sabe por qué lo hacen, hermano? En algunos casos, no generalizo, porque saben que eso, mire, eso atrae a las personas. Y lo que les atrae son esas cosas, no la palabra. Si se va la luz en ese lugar, pues adiós por momento los millones o miles de pesos de audio y de luz. Me acuerdo, en la mañana estaba repasando, hermano, en alguna iglesia que estuvimos, se fue la luz, era un servicio, creo que entre semana era jueves, porque era en la noche, tarde noche, y llegamos ahí. Mi esposa y yo todavía no teníamos bebés, andamos de luna de miel todavía. Y sabe, llegamos a ese lugar con hambre de la palabra.
y que se va la luz. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues hermanos, nos bajamos a un sótano, tomamos un vehículo, una camioneta, y en una rampa la prendimos, ahí con cuidado para los gases, pero ventilamos, pero para poder estar ahí, hermanos. Se predicó la palabra, alabamos con todo nuestro corazón al Señor. Nada nos debe de impedir. Hace como 10 años, como 10, 11 años, le dije a la congregación aquí en Acapulco, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos, si un día ya no hay para cubrir una renta, ir a un parque y sentarnos en unas vigas? Ahí estuvo, hermano. ¿Cuántos, hermanos? En un ladrillo, les dije. Es que todo puede pasar, hermano, en cualquier momento, de verdad. Usted es misionero, pues a lo mejor lo vas a ver muy pronto. El corazón, la gratitud a Dios, amada iglesia. La iglesia glorifica a Dios cuando realizamos la gran comisión, hermano, cuando compartimos el evangelio a más personas. Usted sabe lo que dice Mateo 28 y 19. Por tanto, ir y qué, hermano, hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios es glorificado, hermanos, cuando compartimos a los demás la bendita palabra de Dios. Cuando testificamos, hermano, a otros con palabra y sin palabra que el evangelio es poder de Dios para salvación. Dios es glorificado cuando proclamamos su evangelio y ese evangelio se vea en nuestra forma de vivir. La iglesia da gloria a Dios, hermano, cuando nos reunimos, ¿sabe? Cuando le rendimos culto. Venimos aquí a rendirle culto al Señor. Venimos aquí, hermano, a dar en gratitud lo que hay en nuestro corazón. El culto es para Él, iglesia. Venimos a adorarle, venimos a cantarle, a agradecer por su misericordia. Le honramos también, hermano, a Él al escuchar su palabra con reverencia. El culto no es para nosotros, sino para nuestro Dios. Porque venimos a traerle, hermanos, adoración a través de lo que somos y tenemos. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo conducirte. ¿En dónde, hermanos? En la casa de Dios, le dice Pablo a Timoteo, por si tardo, mira, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, hermanos, de la verdad. ¿Cómo debemos conducirnos en la iglesia? ¿Cómo debe ser nuestro culto hacia Dios, hermanos? Con reverencia, con respeto, con deseo de darle gloria, hermanos. Las instrucciones de Pablo a Timoteo nos enseñan algo importante, hermano, que debe haber un orden en la iglesia, que debe de haber un culto, ¿no? Le está diciendo para que sepas cómo conducirte en la iglesia, columna y baluarte, la verdad que es la iglesia del Dios viviente. Debe de haber un orden, dice la Escritura, le dice Pablo a Timoteo. Debe de haber un orden en el culto, en la oración, en la alabanza y en todo lo que se le tribute a Dios. Hoy, hermano, hay lugares bien triste lo que se ve. El mundo dentro de la iglesia, en la alabanza, en la oración, en la predicación, en que le llaman panderistas, ¿no?
¿Sí? ¿Panderistas? Es muy triste eso, hermanos. Por eso dice 1 Corintios 14:40, pero hágase todo, ¿cómo, hermano? Decentemente y en orden. ¿Está de acuerdo que esta es la palabra de Dios, hermano? Hágase todo lo que hagamos debemos hacerlo decentemente. Esa palabra es importante. Significa, hermanos, que todo lo que hagamos aquí debe ser honestamente, decorosamente. Usted y yo a nivel particular. Decorosamente denota, hermanos, hacer las cosas apropiadamente, de una manera propia. Es un contraste de alguien que hace malas cosas, ¿no? Por eso dice la Escritura, hágase todo decentemente y en orden. Hermanos, tendrá, por ejemplo, que ver algo, lo que ordena la palabra, decentemente, propiamente, apropiadamente y con orden. ¿Tendrá que ver, por ejemplo, la puntualidad? Y hablo de mí también, hermano, ¿eh? Hablo de mí. Porque yo también formo parte de la iglesia, por supuesto, hermanos. Tendrá que ver la puntualidad, hermano. Tanto el llegar y también el empezar, hermano, puntualmente. Me comentaba en la semana una hermana y me decía que llegó a estar en una iglesia por varios años. Y que el pastor, pues dijo, nunca llegaba temprano. Siempre llegaba tarde, siempre ese pastor llegaba tarde. Bueno, manita, pues algún imponderable, o sea, los hay, ¿no, hermanos? Algún imponderable, qué sé yo, dice, las distancias. No, hermano, vivía en la misma colonia. Bueno, pues ya. Sin comentarios. En la misma colonia. A veces aquí, hermano, no lo niego, nos desfasamos un poco en el inicio del servicio, unos minutos. ¿Sabe por qué es? Porque estábamos estudiando la palabra de Dios. Nos extendimos a veces algunos minutos en el discipulado. Estábamos trabajando para la gloria de Dios, hermano, pero no fue por negligencia. Nunca ha sido por negligencia, hermano. Hay lugares en donde vamos a esperar para unos 15 minutos para que lleguen los demás, ¿no? Y si faltan otros, y luego otros, ¿hasta dónde esperar? Y si no llegan, tratamos de esforzarnos, hermano, para que honremos a Dios aún con nuestra puntualidad, hermanos. El culto es para Él, hermanos. Amén. La hora de llegada del pastor y las personas a la iglesia, hermanos, por lo que estamos leyendo en la palabra, debe ser decorosa, hermanos, para Dios. Estamos viendo, hermanos, que todo ello está en este principio bíblico. El pastor y todo creyente tiene el deber de llegar con decoro, hermano, a rendirle culto a Dios. ¿Es por obligación, hermanos? Pregunto. No es por obligación, a nadie está obligado. ¿Sabe, hermano? Es una cuestión de convicción en el corazón. Amén. Esto es cuestión, hermanos, de gratitud. La iglesia da gloria a Dios a través de cánticos que le dan honor y alabanza, hermanos. Colosenses 3:16, sé que se lo sabe. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice Colosenses 3:16, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor, con salmos e himnos, con salmos e himnos y cánticos espirituales, hermanos. Cantos centrados en Dios, iglesia, en sus atributos, en su obra de misericordia.
Muchos artistas cristianos atraen a las personas con letras cuyo centro de la letra es el hombre, hermanos, y no Dios. Llegan aquí personas, porque así me lo han dicho. Mire, pastor, todo está bien, me gustó la alabanza, me gustó la predicación, muy bien, pero pues la alabanza, salen tristes. No está la presencia de Dios. No hay que confundir las emociones en la carne, hermanos, y un culto que le rinde gloria y honor al Señor. No hay que confundir eso. Es que quieren cosas más rítmicas. Vamos a llamarle así. La iglesia da gloria a Dios, hermano, cuando se edifica ella misma en la fe. Vamos rápidamente, Efesios 4, 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, hermanos, por doquier a viento de toda doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, hermanos, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios es glorificado, hermano, por su iglesia cuando conocemos más del Señor. Ello nos da crecimiento espiritual, nos lleva a la madurez, hermanos, para no ser niños fluctuantes. El conocer más a Cristo y su palabra nos lleva a la unidad, hermanos, nos lleva a un amor genuino, usando nuestros dones para edificar a la iglesia. La iglesia es glorificada, Cristo es glorificado por medio de la iglesia, hermano, cuando tenemos comunión unos con otros. Hechos 2:42, aquí lo puede ver, dice, y perseveraban ¿en qué, hermanos? En la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. ¿Y en qué más? Y en las oraciones. ¿Por qué no vienen los martes, hermano? ¿No tiene tiempo? Venga a la oración. Estamos leyendo la palabra. Cuando usted viene a los estudios, cuando usted participa, hermanos, cuando escucha, cuando medita en la palabra de Dios, porque tiene hambre de conocer más a Dios, Dios es glorificado en su iglesia. Hermanos, pocas veces, hermano, lo que aconteció el día martes en la oración aquí. La presencia del Señor con nosotros. La verdad se lo digo. Qué hermoso fue. El Señor permitió, hermanos, tener lo que estamos leyendo, una comunión mucho más especial con cada uno de los hermanos y hermanas. Nos permitió el Señor conocernos más. Nos permitió conocer el corazón de nuestros hermanos que amamos. Nos permitió conocer más de sus necesidades, nos permitió conocer más de sus anhelos, de sus luchas, de sus batallas en unidad, hermano, y oramos a Dios con toda nuestra fe. El Señor nos bendijo el martes, hermanos, una comunión tan especial, y terminamos, ¿sabe qué, hermano? Precisamente dando gloria a Dios. Terminamos alabando al Señor, casi a capela, hermanos, y fue algo de mucha bendición para los que estuvimos aquí, hermanos. Hechos 2, 46 y 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué, hermano? De corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor hacía algo, hermano, cuando la iglesia le glorifica. ¿Sabe qué hace el Señor? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Glorificamos a Dios cuando la iglesia
Es la luz, hermano, en medio de las tinieblas. Amén. Cuando usted y yo somos luz en esta sociedad, hermano, en este mundo. Cuando nuestra vida y con nuestra forma de vida anunciamos las virtudes de nuestro Dios. Ahí glorificamos a Dios. Primera de Pedro 2:9 al 12 dice: mas vosotros sois, ¿qué, hermanos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos llamó, hermano? De las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y dice el verso 11 y 12, nada más voy a leer estos dos. Vivid como siervos de Dios, dice ahí un encabezado. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de, ¿qué, hermanos? De vivir. Ahí glorificamos a Dios. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, hermano, sus buenas obras y mis buenas obras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Cada uno de nosotros, usted y yo. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia, hermano? Pues que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Por ello no venimos aquí, hermano, a que usted sea entretenido. No es el propósito de la iglesia. No de este lugar. No estamos aquí para atraer a la gente con comidas, hermano. Vamos a comer como lo hemos hecho para la gloria de Dios. Pero no va a ser una estrategia para atraer gente, no, hermano. No estamos aquí para atraer personas con fiestas. Escuche, por favor. Vamos a tener celebraciones para la gloria de Dios como lo hemos tenido, sí, porque agradecemos a Dios. Pero no estamos aquí tampoco para dar espectáculo, hermanos. Estamos aquí para darle gloria a Dios a través de la alabanza y a través de enseñar la bendita palabra de Dios. Segunda a los Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Por medio de quién, hermano? De nosotros, para la gloria de Dios. Pero dígalo convencido, hermano, porque esto se trata de usted y de mí, para la gloria de Dios. Concluimos, hermanos. Hemos podido ver, hermano, y sabemos que en nuestra sociedad hay muchos letreros de distintas iglesias, ¿no? Allá en la ciudad de donde soy también, iglesia. Hay muchas iglesias. Pero muchas personas van a la iglesia para ver qué les dan o qué les ofrecen. Hay desde entretenimiento, espectáculo, chistes, luces, fiesta, hermano, que atrae a la gente. Alguna ocasión escuché a alguien compartir que, creo que fue en Tailandia, le decían, oye, ¿a qué iglesia vas? A la iglesia del arroz. ¿Cómo a la iglesia del arroz? Y ya investigó y un día fue. ¿Y qué hacían ahí? Acabando el culto, les daban un saquito de arroz a todas las familias. Y pues ahí van. Voy a la iglesia del arroz. Del arroz. No digo que no se dé, hermano. Damos despensas y usted ha bendecido a otros hermanos. Gloria a Dios por ello, hermanos. El único propósito, hermanos, que tenemos aquí es dar gloria a Dios. Y el único alimento que tenemos para ustedes es la palabra de Dios. La iglesia fue creada también, hermanos, para la edificación de los santos. Por ello vamos a ofrecerle aquí los jueves, hermano, ¿qué cree? Palabra de Dios. Por ello, hermano, cada domingo, ¿qué cree que le vamos a ofrecer aquí? Palabra de Dios. ¿Qué vamos a ofrecerle a sus hijos?
Palabra de Dios, hermano, para cuando crezcan no se aparten del camino que se les ha enseñado. Y cuando sean más grandes y se casen y tengan que ir a otro lugar a vivir, no vayan a una iglesia en la que no les den alimento. Ellos van a saber cuál es el alimento que nutre. Es la palabra de Dios, no adulterada. Entrene a sus hijos. Estamos para dar gloria a Dios, hermanos. Si hay un pastor aquí, hermano, hoy hay alguien que predica la palabra, es para la gloria de Dios. Si hay convivios como los hemos tenido en ocasiones, hermanos, es para la gloria de Dios. Si celebramos algún cumpleaños, lo hemos hecho para la gloria de Dios. Si se reparten despensas, hermano, es para la gloria de Dios. Si hay consejería, es para dar para las vidas, es para dar gloria a Dios, hermano. Porque el consejo es con la palabra. Si le exhortamos en alguna ocasión, es para la gloria de Dios. Si le llamamos para saber por qué no vino, hermano, es para la gloria de Dios. Si enseñamos la Biblia, la sana doctrina, hermano, con temor, es para la gloria de Dios. Si hay enseñanza para varones, hermanos, cada mes, una vez al mes, hermano, y estamos aquí con mucho cansancio que vienen del trabajo, hermano, es para la gloria de Dios. Si hay alimento, hermanos, hermanas, para usted como mujer, aún con cansancio de sus actividades en casa, como ama de casa, o tal vez trabaja, hermana, esa actividad y ese tiempo es para la gloria de Dios, ¿sabe? Si alabamos, hermano, y exaltamos, es para la gloria de Dios. Si alguien ha donado micrófonos, hermano, de personas que ni siquiera conocemos, es para la gloria de Dios. Si ha pasado usted por pruebas y aflicciones, hermano, es para la gloria de Dios. Si hay vidas transformadas, si usted está cambiando cada vez un poco más al carácter de Cristo, es para la gloria de Dios. Si hay crecimiento espiritual en cada uno de ustedes, es para la gloria de Dios. Si su matrimonio va un poco mejor por la predicación de la palabra, usted está tomando su papel como varón y usted como mujer, es para la gloria de Dios. Si se ha levantado un pequeño remanente en donde se predica la palabra en Acapulco, hermanos, es para la gloria de Dios. Y aquí estamos. Termino con este versículo, 1 Corintios 10:31. Usted lo conoce. Si pues coméis o bebéis, o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Padre, gracias. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias por bendecirnos con tu presencia. Gracias, Dios, por este pequeño remanente. Guíanos, Padre. Bendícenos. Confróntanos, Padre. Corrígenos. Aliéntanos, Dios. Fortalécenos para tu gloria, Señor. Padre, glorifícate en tu iglesia. Salvando almas, Señor. Dale vida espiritual por aquellas personas que hemos orado. A nuestros familiares, Señor, que no están en ti, Señor. Glorifícate, Señor. Te rogamos un milagro, Señor. Un milagro más en cada vida. Que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe para tu gloria, Señor. Gracias por sostenernos a lo largo de más de 3 años, Señor. Seguimos trabajando para tu gloria, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por cada varón, gracias por cada mujer, gracias por cada joven, señorita, gracias por los niños, las niñas, gracias por nuestros ancianos, Señor, que indudablemente tú en tu gracia nos has sostenido, Padre. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia seamos esa sal y esa luz aquí en el puerto. Que podamos reflejar con nuestra manera de vivir que tú eres real, que tú eres el Dios vivo, el Dios verdadero, Señor. Que con nuestra vida, Padre, seamos de testimonio a este mundo caído, Padre. Toda la gloria es para ti, Señor.
todo el honor, toda la alabanza, solo para ti, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano, por favor. Vamos a alabar al Señor. ¿Quiere darle gloria a Dios, hermano? Cante con todo su corazón. Gracias, Señor. Gracias por darnos alimento en este día, Padre. Ahí vemos tu amor y tu fidelidad. A ti la gloria, Señor. Señor, sobra tu grandeza, tú solo hablar, Sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, la gloria, gloria. Damos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Haremos solo a ti adoración, solo a ti, Señor. Poder, mueves las estrellas, el cielo, el mar y todo lo que hay. Mi andar, gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti y la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Haremos solo a ti adoración. Amén. Solo a ti la gloria, Señor. Recibe la gloria en este día, Padre. Gracias te damos por tus bondades, Señor. Gracias, Dios. Alto soy, profundos tus caminos, bueno eres tú. Amén. Y de esto cantaré, porque por amor tu Hijo entregaste, confío en ti y espero en ti, mi Rey, y la gloria. Te exaltamos, Dios. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Haremos solo a ti adoración. A nuestro Dios gloria y honra. Solo a Él adoración, hermanos.